Vamos a realizar ahora unos cuantos problemas que son de interpretación de enunciados y que mezclan pues todos los resultados de estadística que hemos estado dando estos días en clase. Para la grabación y leer bien el enunciado. Después os recomiendo pues que lo planteéis y resolváis. Y ya por último podéis escuchar la corrección. Bien, corregimos. Antes de nada observamos que tenemos primero un problema de probabilidad y después pues problemas que involucran a la binomial e incluso a la normal aproximando a la binomial. Eso es un típico problema donde se mezclan varias cosas y así aparecen en la EBAU. La única diferencia es que aquí tenemos un problema encadenado donde tenemos un problema de probabilidad y con esa probabilidad después pues utilizamos la binomial. Mientras que en la EBAU pues en general cuando se utiliza la binomial es utilizando un dato del problema, ¿no? Pues quizás para evitar que si falles el primer problema pues tengas también mal el segundo. Bueno, pues vamos a empezarlo. Resolvemos primero el apartado A, nos hablan de una enfermedad que se cura en 2 fases y nos piden la probabilidad de que una persona enferma sana en alguna de las fases. Para ello pues utilizamos un árbol. En la primera fase hay un fármaco A y la posibilidad es que una persona sane o que siga enferma. Si enferma hemos dicho que le aplicamos el fármaco B, en cuyo caso también hay dos posibilidades, que se sane o que siga enferma. Además conocemos las probabilidades porque cuando aplicamos el elemento A sanan 3 de cada 5 personas, es decir, que la probabilidad de que una persona sane es 3 quintos, que es 0,6. Por tanto, la probabilidad de que siga enfermo sería 2 quintos, que es 0,4. Aplicando el tratamiento B, la probabilidad de que una persona sane ahora sería 3 cuartos, ya que sanan 3 de cada 4 personas. 3 cuartos que es 0,75. Por tanto, la probabilidad de que siga enfermo sería un cuarto, que es 0,25. Así pues tenemos pues 3 opciones, que sana la primera, que sana la segunda o que se mantenga enfermo. Si se quisieran distinguir pues sanar la segunda, una buena notación sería poner S1 y S2 y aquí por ejemplo E1 y E2. Pero como en este caso es un problema muy sencillo donde solamente nos piden que sane, pues por ahora esa notación es innecesaria y podemos tranquilamente borrar los subíndices. Bien, en el apartado A nos preguntan la probabilidad de que sane y para ello completamos el árbol de probabilidades. En este caso, pues aquí sería 0,6, aquí sería 0,4 por 0,75, que es 0,3, y aquí sería 0,4 por 0,25, que es 0,1. Se puede observar que en total suman 0,6 más 0,3 más 0,1, que es 1. Así pues, la probabilidad de que una persona quede sana sería 0,6 más 0,3, que es 0,9. Y así podemos responder ya a la primera pregunta, que es que la probabilidad de sanar es 0,9. Continuamos con el apartado B. Bien, entonces ahora mismo tenemos una lista de 20 enfermos y nos preguntan pues, la probabilidad de que sanen cierto número de ellos, 16, 18, 19, 18 más, etc. Y entonces, pues eso es claramente una binomial. De modo que ahora trabajamos con una variable x, que es una binomial de parámetros n y p, donde n es 20 y p serían 0,9.
Lo pongo con punto para que no se confunda con la coma y pongo en rojo la y la P, bueno, porque eso nos escribirá un problema. Entonces recordamos que la fórmula de la binomial es que la probabilidad de K era el número combinatorio n sobre K por P elevado a K por Q elevado a n menos K. En este caso, P es 0,9 y Q es 0,1, que es 1 menos 0,9. Por lo tanto, la probabilidad de K sería 20 sobre K por 0,9 elevado a K por 0,1 elevado a n menos K. Y así podemos empezar ya con los apartados. A ver, apartado A. Nos piden la probabilidad de que sanen entre 16 y 19 personas. Esto es que 16 sea menor o igual que X, menor o igual que 19. Y eso sería la probabilidad de 16 más la probabilidad de 17 más la probabilidad de 18 más la probabilidad de 19. ¿Y eso cuánto vale? Pues eso es aplicar la fórmula. 20 sobre 16 por 0,9 elevado a 16 por 0,1 elevado a 4, que es 20 menos 16, más 20 sobre 17, 0,9 elevado a 17, por 0,1 elevado a 3, más 20 sobre 18, por 0,9 elevado a 18, por 0,1 al cuadrado, más 20 sobre 19, por 0,9 elevado a 19, por 0,1 elevado a 1. Y recordamos que para realizar estas cosas lo mejor es la calculadora, y que la calculadora puede calcular directamente números combinatorios sin que nosotros tengamos que resolverlos. En concreto, empleamos la tecla NCR, de modo que, por ejemplo, 20 sobre 16 sería la tecla 20 NCR 16. Y esto nos ahorraría mucho trabajo. Entonces, pues si ponemos esos datos, esto sería únicamente sustituir en la calculadora cada dato. Entonces, esto sería, voy a hacerlo con 4 decimales. Si ahora metemos estas 4 expresiones en la calculadora, obtenemos lo siguiente. Y redondeando, obtendríamos 0,8353. También es verdad que si nosotros metiéramos directamente todo entero a lo bestia en la calculadora, obteníamos directamente esto, o en realidad un poquito menos, 0,8352 por un pequeño redondeo. Pero bueno, dejándolo así con los 4 valores queda muy claro. Ahora cogemos la B, la probabilidad de que X sea mayor o igual que 18, pues nos piden la probabilidad de que sanen 18 personas o más. Y eso sería la probabilidad de 18 más la probabilidad de 19 más la probabilidad de 20. Que poniendo la forma de la binomial sería 20 sobre 18 por 0,9 elevado a 18 por 0,1 al cuadrado más 20 sobre 19 por 0,9 elevado a 19 por 0,1 elevado a 1 más, y el último término que se puede poner directamente, 0,9 elevado a 20. Porque aunque en la fórmula binomial lo que tenemos es 20 sobre 20, 0,9 elevado a 20 por 0,1 elevado a 0, ya sabemos que este valor de aquí es 1 y ese también es 1, de modo que sería esto. Y así nos podemos ahorrar algún cálculo. Bien, metiendo esos 3 valores en la calculadora, obtenemos lo siguiente. Bueno, en realidad estos dos datos no hace falta meterlos en la calculadora porque estaban ya calculados aquí. Bueno, la suma total nos da 0,677. Nuevamente hay un error de redondeo porque si metemos todo directamente, los
a lo bestia en la calculadora nos daría 0,6769, pero como veis es mínimo. Y ahora seguimos con el apartado C. Ahora nos piden la probabilidad de que salen 18 menos, que sería la probabilidad de que x sea menor o igual que 18. Pues eso es demasiado cálculo, lo más sencillo es hacer el total, que es 1, menos la probabilidad de 19 y menos la probabilidad de 20. Voy a poner la fórmula, aunque se podría poner directamente este valor y este valor, pero pongo la fórmula por comprensión. 1 menos 20 sobre 19, 0,9 elevado a 19 por 0,1 elevado a 1 menos y luego ya el 0,9 elevado a 20. Eso sería 1 menos 0,2702 menos 0,1216, lo cual nos da 0,6083. Nuevamente hay un mínimo error de redondeo porque la última cifra sería un 2. Veamos ahora el apartado C. Ahora trabajamos con una binomial, pero donde n vale 400. Por ser n tan grande, vamos a poder aproximarla por una normal. De ese modo, definimos una variable x, que es una binomial, donde n vale 400 y p vale 0,9. Para poder aproximar la prueba normal, tenemos que ver su esperanza, que es mu, que es igual a n por p, que sería 400 por 0,9, y esto da 360. La desviación típica sería sigma, que es la raíz cuadrada de n por p por q, esto es la raíz cuadrada de 400 por 0,9 por 0,1, y eso nos da la raíz cuadrada de 36, que es 6. De modo que eso se aproximaría por i, que es una normal de media mu igual a 360 y sigma igual a 6. Si queréis ponemos en rojo los valores, que esto no sería parte del problema, np, mu y sigma. Bien, en general ese símbolo se utiliza para aproximar, significa aproximadamente, y este es para decir se distribuye como. Bien. Entonces, pues nada, ¿qué nos piden? Nos piden la probabilidad de que salen entre 355 y 367. Esto es la probabilidad de que 355 sea menor o igual que x, menor o igual que 367. Y esto se va a aproximar por la probabilidad, aplicando la corrección de Yates, de que y sea mayor igual y menor igual que. Entonces aquí vamos a restar 355 menos 0,5 y aquí vamos a sumar 367 más 0,5, obteniendo aquí 345,5 y aquí 367,5. Y ahora pues hacemos el cambio para normal y cogeríamos la probabilidad de que, ahora, como la media es 360 y la desviación típica es 6, pues haríamos 345 menos 360 partido por 6, menor o igual que, y menos 360 partido por 6, menor o igual que 367,5 menos 360 partido por 6. Y ahora calculamos esos valores, obteniendo menos 0,83 menor o igual que z, porque lo de en medio es z, menor o igual que
1,17, en realidad hemos obtenido 0,83333 y el 1,17 sería 1,1666, etc. Entonces, pero redondeando, pues serían esos dos números a dos decimales, que son los que podemos calcular en la tabla de la normal. Bueno, pues esto ya, aplicando la regla de la normal, sería la probabilidad de que z sea menor o igual que 1,17 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que menos 0,83. Y para ello, pues, tenemos que ir a la normal, pero como no tenemos valor negativo, pues entonces este valor recordamos que es lo mismo que la probabilidad de que z sea mayor o igual que 0,83 con la regla de cambio de signo, y esto es igual a la probabilidad, quiero decir, a 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,83. Y ahora tendremos que calcular esos dos valores, cosa que vamos a hacer ahora. Necesitamos calcular las probabilidades de que z sea menor o igual que 0,83 y la probabilidad de que z sea menor o igual que 1,17. Buscamos en la tabla, la primera, 0,8 y sería 0,83, 0,7967. Y la 1,17 sería el 1 y hasta el 7 sería 0,8790. Y ahora pues ponemos los datos que nos hacen falta. Ponemos los datos que hemos tomado. Este dato de aquí sería 0,8970 y el otro sería este de aquí, que hemos igualado con esto, y que sería 1 menos 0,7967. Esto nos daría 0,8970 menos 0,2033 y esto es igual a 0,6757. Y ese sería el resultado final. Y con esto hemos terminado el problema. La primera probabilidad es 0,8353, la segunda 0,677, la tercera 0,6083 y la última 0,6757. Para la grabación, leed bien el enunciado y después podéis plantear o resolver el problema. Por último, pues miráis la corrección. Corrijamos. En el problema no conocemos el número de tiros que se lanzan a la canasta, con lo cual sea una binomial donde la n es desconocida. Sí que sabemos que la probabilidad de acertar en la canasta es 0,57. Luego esa sería la p. P es 0,57 y por tanto Q, que es 1 menos P, vale 0,43. Lo que nos piden en el problema es que la probabilidad de acertar al menos una vez, en la binomial x es la cantidad de aciertos, pues nos pide que en la probabilidad de que x sea mayor o igual que 1, que eso ha de ser mayor o igual que el 99,9%, es decir, 0,999. Ahora bien, ¿cuánto vale esto? Sería la probabilidad de 1 más la de 2 más la de 3 hasta n, o más sencillo, 1 menos la que es el total, menos la probabilidad de 0.
Esto es 1 menos q elevado a n, ya que en general la probabilidad de 0 es n sobre 0, p elevado a 0, q elevado a n. Y esto vale 1, esto vale 1, con lo cual es mejor ponerlo así. De modo que la ecuación que tenemos es que, o mejor dicho, en ecuación, 1 menos q elevado a n es mayor o igual que 0,999. Si pasamos al otro lado q elevado a n, tenemos que 1 menos 0,999 ha de ser mayor o igual que q elevado a n. Cambio de orden las cosas, q elevado a n menor o igual que 1 menos 0,999, que es 0,001. Por último, si sustituimos q por 0,43, esta es la desigualdad que estamos buscando. El problema es cómo se puede resolver esta desigualdad. Entonces aquí hay tres opciones. Una es hacerlo a la bestia, es decir, probando números con la n, 1, 2, 3, 4, hasta que salga, cosa que es válida. Otra es con logaritmos, pero con logaritmos hay que tener un poco de cuidado con la desigualdad, ya que va a aparecer un logaritmo negativo, cosa que diré en su momento. Y luego, pues la tercera opción sería, pues si no queremos arriesgarnos con la parte del logaritmo negativo, o bien sustituirlo pronto para evitarnos el problema, o bien, pues hacer una igualdad y luego una desigualdad. Bueno, empecemos con la solución más sencilla. Vamos a hacer solución 1 y sería pues ir haciendo 0,43 elevado a 1, 0,43 al cuadrado, 0,43 al cubo, etcétera. Vamos a rellenarlas todas. Bueno, he puesto hasta 9 porque la solución va a ser n igual a 9. Y nada, pues sería cogernos la calculadora y ir probando. Ahí lo lógico sería escribir los datos que hemos sacado, no poner directamente igual a 9 y punto. Porque hay que explicar por qué lo hacemos así. Con lo cual, con la calculadora en mano, esto sería 0,43, eso sería 0,1849 y si ponemos las demás redondeando a 4 decimales, obtendríamos los siguientes valores. Vemos que va decreciendo y siempre es en todos los casos mayor que 0,01, pero aquí ya es menor que 0,01. De modo que lo que tendríamos es que tendría que tirar 9 tiros. Entonces n tendría que ser mayor o igual que 9 y la solución que nos pedirían sería, tendría que realizar 9 lanzamientos. Bueno, 9 o más. Si la pregunta nos dijeran como mínimo, pues sería 9. Si nos dicen cuándo tiene que realizar, pues 9 o más. Bien, pasemos a la solución 2. La segunda solución sería resolver la desigualdad empleando logaritmos. Pero aquí hay que tener cuidado. Ahora veremos por qué. Si yo pongo el logaritmo de 0,43 elevado a n menor o igual que el logaritmo de 0,001, cosa que se puede hacer porque la función logaritmo es creciente y entonces mantiene las desigualdades, si aplicamos la regla de todos los logaritmos, la n pasa fuera y tenemos que n por el logaritmo de 0,43 ha de ser menor o igual que el logaritmo de 0,001. Y aquí hay un problema, porque lo lógico sería despejar al otro lado el logaritmo de 0,43, pero hay que tener cuidado porque ese logaritmo es negativo. Entonces, vamos a comprobarlo, ¿vale? Si sustituyo, yo tengo que n por el logaritmo de 43, que es menos 0,3665, tiene que ser menor o igual que el logaritmo de 0,001, que es menos 3. ¿Y qué es lo que pasa? Que en una desigualdad, cuando yo paso al otro lado un número negativo,
entonces la desigualdad cambia de signo. Entonces tenemos que n es mayor o igual que menos 3 partido por menos 0,3665. Y entonces ya tenemos, calculamos esto en la calculadora, que nos daría 8,1848. Como n tiene que ser un número natural, tendríamos que n es mayor o igual que 9. De modo que si operásemos directamente aquí, podríamos caer en el despiste de poner que n menor o igual que el logaritmo de 0,001 entre el logaritmo de 0,43, cosa que estaría mal porque esto es negativo. Con lo cual, o bien advertimos que es negativo desde el principio, o bien sustituimos los números y lo hacemos. Bueno, por último, hacemos la solución 3. Y la solución 3 sería, bueno, pues si observamos que 0,43 elevado a n es decreciente, pues bastaría calcular la igualdad. 0,43 elevado a n igual a 0,001, en cuyo caso pues lo mismo, hacíamos logaritmos, logaritmo de 0,43 elevado a n igual al logaritmo de 0,001, n logaritmo de 0,43 es igual al logaritmo de 0,001, n es igual al logaritmo de 0,001 entre el logaritmo de 0,43, o directamente que esto es aplicar también la definición directamente, porque esto también es el logaritmo en base 0,43 de 0,001. Pero bueno, y de aquí podemos llegar directamente también aquí. Y esto sería, pues lo de antes, menos 3 entre 0,3665, lo que nos da 8,1848. Y como n tiene que ser entero y mayor o igual que esto, pues n serían los enteros mayores o iguales que 8,1, eso, 1,8, etcétera, que son n mayor o igual que 9. Y ya está. Pero bueno, ahí hay que utilizar que n es decreciente. Esto último pues es más útil si no queremos liarnos con las igualdades y los signos. Bien, pasemos al siguiente. Este es un problema largo y que de hecho vamos a dividir en varias fases porque tampoco nos cabe toda la solución en la pantalla. Vamos a dividirlo en A, B, C, D y E y por último G y F. Efectivamente, algunas veces utilizaremos datos anteriores, por ejemplo, la probabilidad de aprobar. Entonces, podéis leer el enunciado entero o bien, si queréis, pues leed primero el enunciado con los apartados A, B y C, que es lo que corregiremos. Para la grabación lo leéis, lo planteáis o intentáis resolverlo entero y veis la corrección. Después, si queréis, en la siguiente transparencia donde pongamos los apartados D y E, pues podéis volver a leer esos apartados bien, plantear y resolver, etcétera, y lo mismo con el F y el G al final. Empecemos a corregir los apartados A, B y C, empezando por el A. Nos dicen que tenemos una variable aleatoria X, que es la puntuación en un examen. Y que X se distribuye como una distribución normal, donde mu vale 5,5 y sigma vale 1,2. En el apartado A nos preguntan por la probabilidad de aprobar y de sacar sobresaliente.
indicándonos que en ambos casos es sacar una nota mayor o igual que 5, es decir, la probabilidad de que la nota que es x sea mayor o igual que 5, o mayor o igual que 9, en el caso del sobresaliente. Y una vez que está todo traducido al lenguaje normal, solo hay que calcular. Esto es la probabilidad de que x menos 5,5 partido por 1,2 sea mayor o igual que 5 menos 5,5 partido por 1,2. Y esto es la probabilidad de que x menos 5,5 partido por 1,2 sea mayor o igual que 9 menos 5,5 partido por 1,2. Y sabemos que eso es z y que esto es z. Por lo tanto, esto es la probabilidad de que z sea mayor o igual. Si calculamos esto, nos daría menos 0,416 periodo, que redondeando a 2 decimales es menos 0,42. En cambio esto sería 2,916 periodo. De modo que, redondeando a 2 decimales, tendríamos la probabilidad de que z sea mayor o igual que 2,92. La primera es negativa, de modo que sería la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,42, con la regla del signo. Y la otra, pues hay que aplicar la otra regla, porque tenemos un mayor o igual y queremos un menor o igual. De modo que eso sería 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que 2,92. Y ya está. Lo que tenemos que hacer es buscar en la tabla estos dos valores. Como no nos cabe la tabla completa de forma que sea grande, pues hemos puesto el final y el principio, que es lo que nos hace falta. Nos piden la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,42, cosa que calculamos fácilmente, eso es 0,6628. Y también nos pide la de que sea menor o igual que 2,92, que también calculamos fácilmente, siendo 0,9982. Así pues, completamos los datos. Aquí directamente hay que poner 0,6628 y aquí 1 menos la probabilidad de la tabla, que era 0,9982, lo que nos daba calculando 0,0018. Así pues, la probabilidad de aprobar es 0,6628 y la probabilidad de sacar sobresaliente es 0,0018. Vayamos al apartado B. El apartado B es una probabilidad condicionada. En efecto, nos dicen que si una persona ha aprobado, calcular la probabilidad de que haya sacado sobresaliente. Esto es, sabiendo que una persona ha aprobado, nos piden la probabilidad de sacar sobresaliente. Y eso sería la probabilidad de sacar sobresaliente sabiendo que ha aprobado. Y eso es la probabilidad de sacar sobresaliente intersección haber aprobado entre la probabilidad de haber aprobado. En este caso, conjuntistamente se puede saber que el conjunto sacar sobresaliente está dentro de haber aprobado. En efecto, haber aprobado es haber sacado una nota mayor o igual que 5. Y haber sacado sobresaliente, haber sacado una nota mayor o igual que 9. Si se ha sacado un sobresaliente, particularmente se ha aprobado. Entonces la intersección de los dos conjuntos es el sobresaliente. Bien. Por cierto, si tenemos siempre en cualquier otro ejemplo, ¿vale? Una variable donde tengamos x mayor o igual que un número y otro conjunto que sea
x mayor o igual que otro, pues ¿cuál va a ser la intersección? La intersección va a ser pues el mayor de los dos, x mayor o igual que 8. Y lo mismo, si x menor o igual que 5 es un conjunto intersección x menor o igual que 8, pues los que son menores o iguales que 5 son menores o iguales que 8. Será el menor. Bueno, borro esta cosa para no liar. Esos datos los tenemos de antes, porque la probabilidad de sacar sobresaliente era 0,0018 y la de probar era 0,6628. La división nos da 0,0027. Por tanto, en el segundo tenemos que la probabilidad de sacar sobresaliente sabiendo que he probado sería 0,0027. Sigamos con el apartado C. En este caso también es una probabilidad condicionada, porque nos dicen que si una persona ha probado, esto es, nos piden calcular una probabilidad sabiendo que ha probado. En este caso lo que nos piden calcular es que la nota sea menor que un 7. Por supuesto que estamos en una distribución continua, en cuyo caso pues sacar menos de un 7 es lo mismo que sacar algo menor o igual que 7. Porque nos han dicho que se distribuye como normal. Entonces, si la probabilidad de que x sea menor o igual que 7, sabiendo que ha probado. En este caso es mejor escribirlo así. Y aplicando la definición, pues sería la probabilidad de la intersección. Como son conjuntos, los ponemos entre llaves. X menor o igual que 7, intersección x mayor o igual que 5. Y abajo ponemos la probabilidad de que x sea mayor o igual que 5. Esa intersección se escribiría así. Los números, de modo que x está entre 5 y 7. Visto de otro modo, si cogemos la recta, aquí el 5 y aquí el 7, estamos tomando los números que son, por una parte, mayores o iguales que 5, por otra parte, los que son menores o iguales que 7, la intersección son los que están entre 5 y 7. Así pues, sería la probabilidad de que 5 menor o igual que x menor o igual que 7 entre la probabilidad de que x sea mayor o igual que 5. La de abajo ya la conocemos, lo hemos calculado antes, sería 0,6628. Nos falta calcular de arriba, que sería la probabilidad de que 5 menor o igual que x menor o igual que 7. Una pequeña observación, fijaos que en el caso anterior teníamos una intersección, ¿vale?, donde un conjunto está metido dentro de otro. Aquí no ocurre lo mismo. El conjunto de x menor o igual que 7 no está metido en x mayor o igual que 5. Esta es la diferencia entre los apartados B y C. Bueno, pues eso sería la probabilidad de que x sea menor o igual que 7 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que 5. Bien, la probabilidad lo he dividido así en vez de calcular primero la z, porque nos ahorramos unos cuantos cálculos. A ver, si la probabilidad de que x sea mayor o igual que 5 es de 0,6628, pues la probabilidad de que x sea menor o igual que 5 es 1 menos la probabilidad de que x sea mayor o igual que 5, que es 1 menos 0,6628, que es 0,3372. Nos falta la otra, la probabilidad de que x sea menor o igual que 7. Aquí sí que hacer cambio de variable. Sería la probabilidad de que x menos 5,5 entre 1,2 sea menor o igual que 7 menos 5,5 partido por 1,2. Como esto es z, sería la probabilidad de que z sea menor o igual que 1,5 entre 1,2. Y eso es la probabilidad de que z sea menor o igual que 1,25
Y esto es lo que vamos a calcular en la tabla. Nos piden pues la probabilidad de que z sea menor o igual que 1,25. Buscamos el 1,2 y con eso buscamos el 1,5 y nos da 0,8944. Introducimos pues el dato que hemos tomado de la tabla, que es 0,8944, y entonces pues esto sería 0,8944 menos 0,3372 y eso nos da 0,5572. Continuando pues esto, tendríamos aquí un 0,5572 y al calcular esto en la calculadora sería 0,8407. Por tanto, la probabilidad de sacar menos de un 7 sabiendo que he aprobado sería 0,8944. Procedemos a corregir los apartados D y E. Como decimos al principio, podéis ahora parar la corrección y aprovechar para leer bien esos enunciados ahora. Incluso después podéis plantearlos o resolverlos y ya por último escuchar la corrección. Lo que vamos a emplear de los ejercicios anteriores va a ser que la probabilidad de aprobar es 0,6628. Procedemos a corregir el apartado D. Nos hemos tomado una licencia y es, sin haber nombrado antes la variable aleatoria x, nombrar aquí las variables aleatorias x' y x''. Bueno, pues es para que no se confunda ninguna variable pues con ninguna otra. Nos piden identificar cuál es la distribución de dicha variable aleatoria. Naturalmente que es una binomial porque tenemos 10 personas, contamos el número de éxitos, que es el número de aprobados, conociendo la probabilidad de aprobar, que es 0,6628. Pues nada, es escribir dicha información. X' se distribuye como una binomial B de, ahora ponemos la n, que es 10, y ahora la p, que es 0,6628. Y este apartado ya está. En cuanto acabe el apartado, os pongo una imagen de cómo en un modelo de Levau aparece esta pregunta y esta respuesta. Bien, la segunda parte es calcular la probabilidad de que aprueben 8 o menos personas. Entonces, ¿qué estamos calculando? La probabilidad de que x sea menor o igual que 8. ¿Y eso cuánto es? Pues como no vas a calcular la probabilidad desde 0 hasta el 8, cogeremos el total, que es 1, la probabilidad total menos la probabilidad de 9 y menos la probabilidad de 10. Para esto nos va a ser útil, bueno, vamos a ver, tenemos que P es 0,6628, N es igual a 10, nos falta calcular Q, que no la tenemos aquí delante, si antes, que era 0,3372. La probabilidad de la binomial, recordamos que es N sobre K, P elevado a K, Q elevado a N menos K. En este caso, 10 sobre K, 0,6628 elevado a K, 0,3372 elevado a 10 menos K. Y nada, pues lo hacemos. Esto es 1 menos 10 sobre 9, 0,6628 elevado a 9 por 0,3372 elevado a 1. Y menos, pues ya el caso de P igual a 10, que ponemos directamente
0,6628 elevado a 10. A ver, recordamos que esto es también 10 sobre 10, 0,6628 elevado a 10 por 0,3372 elevado a 0, pero es suficiente poner lo anterior porque esto es 0, perdón, quería decir 1 y esto es 1. Entonces, nos ahorramos tiempo y lo ponemos así directamente. Metemos los datos en la calculadora y esto nos da que es igual a 1 menos 0,08324 menos 0,01636 y eso nos da 0,9004. Bueno, pues ahora os pongo una imagen del enunciado de la EBAU del modelo de Madrid de 2021 y la solución que ponen. Es el modelo que no suele ser igual que los exámenes luego que aparecen, pero como veis se podría responder de forma muy sencilla. Ya sabéis que esto significa distribuido como. Bueno, pues seguimos con el problema. Borro ahora esto, pues necesito escribir el siguiente apartado E. Procedemos a resolver el apartado E y empezamos por el subapartado A. Nos piden justificar que la prueba aleatoria X' se puede aproximar por una normal. Lo único que hay que decir es que X' se distribuye como una binomial B, donde n es 500 y P es la probabilidad que tenemos arriba, que es 0,6628. Después, si se quiere, se pueden calcular su esperanza y desviación típica, por ejemplo, o bien ya decir que se puede aproximar por una normal diciendo cuáles son los datos. Por ejemplo, se puede poner que la esperanza de X' es igual a n por p, que sería 500 multiplicado por 0,6628 y eso es igual a 331,4. Y luego pues que la desviación típica será la raíz cuadrada de n por p por q que sea la raíz cuadrada de 500 por 0,6628 por 0,3372. Eso es la raíz cuadrada de 111,748 y eso es igual a 10,571. Y entonces podemos poner que X' se puede aproximar por la variable y que se distribuye como una normal. Y ahora ponemos la media, que era 331,4 y ahora la desviación típica, que es 10,571. Y ya habríamos terminado. Bueno, se puede poner de forma un poco más sencilla, pero ahora os muestro
cómo se resuelve en el modelo de Lebauer, que es como supone que es para que aprendáis. Y así veis cómo se puede poner, por ejemplo. Os pongo ahora la imagen. Esta respuesta es de un modelo de examen de Lebauer, concretamente del modelo del examen de Lebauer de Madrid de 2019. Es decir, que es como se supone que los que ponen dichos exámenes dicen que tienen que responderse las preguntas. A ver, habitualmente ya sabéis que los modelos no suelen ser exactamente igual a los exámenes después, pero más o menos es como nos indican cómo podría resolverse el ejercicio, cómo expresarse. Entonces, únicamente, para justificar, según sus criterios, solo hay que decir que la variable x es una binomial y que se aproxima por una normal, señalando cuáles son los parámetros y cómo se calculan. Y ya está. Bueno, aquí sería 300 porque es 300 por un medio, ¿vale? Por eso pone 300 medios, porque P es un medio. Y aquí 300 por 0,25 porque es 300 por un medio, ¿vale? Muy bien, pues ya está. Sigamos con el problema. Borro ahora todo esto porque si no, no puedo escribir aquí. Hagamos el apartado B. Antes de nada, hay que observar que nos piden la probabilidad que ponen más de 340 personas. Es decir, nos piden la probabilidad de que x' sea mayor que 340. X' es una distribución binomial, o sea, se aproxima por y, que es normal y que es continua, pero x es discreta, lo cual quiere decir que este menor estricto importa. Y esto coincide con la probabilidad de que x' es mayor o igual que 341. Si estuviésemos con una variable normal, nos daría igual un mayor que un mayor igual, pero aquí no es el caso. Ahora sustituimos, mejor dicho, aproximamos por la variable continua y. Y eso sería aproximadamente la probabilidad de que y sea mayor o igual que 341 menos 0,5. Si os lía este detalle y tal, porque ahí tenemos mayor o igual, podéis poner aquí un 341. Después, quiero decir, como igual, esto igual a menor o igual que x', y así tenéis que esto es aproximadamente la probabilidad de que 341 menos 0,5 es menor o igual que x'. Perdón, quería decir de y. Ya operáis, probabilidad de que 340,5 menor o igual que y si queréis luego le doy la vuelta para trabajar con más facilidad. Bueno, yo sigo por aquí, eso es la probabilidad de que y sea mayor o igual que 340,5 y eso es igual, bueno, pues ahora ya hacemos el cambio de variable a la probabilidad de que y menos 331,4 entre 10,571 sea mayor o igual que 340 menos 331,4 entre 10,571. Y esto es la probabilidad de que z sea mayor o igual que 0,86, redondeando con dos decimales. Y nada, pues aplicamos las reglas que conocemos, es un mayor o igual, con lo cual pondríamos pues 1 menos la probabilidad de que z sea
menor o igual que 0,86. Y ahora calculamos este valor en la tabla. Pues nos piden calcular la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,86. Lo buscamos en la tabla, aquí tenemos el 0,8 y aquí tenemos el 0,86. Y esto nos da 0,8051. Continuamos por donde íbamos y si añadimos el dato que nos falta, eso sería el 1 menos 0,8051 y eso es igual a 0,1949. Y ya tenemos el apartado B completo. Pasemos ahora al apartado C. Aquí nos piden calcular la probabilidad de que aprueben 400 personas o más. La cosa cambia. Aquí nos están pidiendo la probabilidad de que x' sea mayor o igual que 400. De modo que ya no hay que hacer lo que hemos hecho antes. Ya directamente hacemos la aproximación por la normal empleando la corrección de Yates. ¿Qué sería la probabilidad de que y sea mayor o igual que 400 menos 0,5? Igual que antes, pues si no queréis liaros con esto, podéis poner aquí debajo o al lado, bueno, al lado mejor que debajo, un igual, que esto es la probabilidad de que 400 sea menor o igual que x', y así ya os sale el que 400 menos 0,5 menor o igual que x, perdón, que y. Y esto es lo mismo que esto. Bien. Y eso sería igual a la probabilidad de que y sea mayor o igual que 399,5. Y ahora ya hacemos el cambio de variables. La probabilidad de que y menos 331,4, que es la mu, entre 10,571, que es la sigma, sea mayor o igual que 399,5 menos 331,4 entre 10,571. Y eso es igual a la probabilidad de que z sea mayor o igual que 6,44 aproximando por los decimales. El problema es que este número no aparece en la tabla. Pero bueno, vamos a hacer el siguiente cambio. Esto es 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que 6,44. Y vamos a ver qué pasaría en la tabla. Os he puesto la tabla de la distribución normal, que es distinta de la de la Abou, porque esta es un poco más grande. La de la Abou tiene sus ventajas y es que divide en grupos de cada 5, lo cual facilita las cosas. Pero esa ventaja que le quita espacio pues hace que no pueda llegar hasta el valor 4, cosa que sí ocurre con esa tabla. Entonces podéis comprobar que a partir del 3,9 ya aparece todo el rato 1. Eso no es porque la probabilidad sea 1, porque la distribución normal es infinita y siempre hay probabilidad muy pequeña, por muy pequeña que sea. La razón es que el redondeo hasta el cuarto decimal es 1. De hecho, este número, si estuviera con 7 decimales, sería 0,99959. Eso se redondea con 4 decimales hasta el 1. Y como las probabilidades son crecientes, pues a partir de ahora se van a aproximar hasta el 1. Entonces, a partir del 4, todas las probabilidades con 4 decimales se aproximan al 1. Entonces, la probabilidad que buscamos, que es la probabilidad de que z sea menor o igual que
0,6, perdón, 6,44, esta pues se va a aproximar por 1,000, o si queréis por 1. No es que sea igual, es que se aproxima por 1. Entonces eso es lo que vamos a hacer en el problema. Ponemos entonces lo que hemos obtenido, y es que esto es 1 menos 1, que vale 0. A ver, si cogemos el resultado de Excel que nos da de esta cantidad con todos los decimales, obtendríamos la siguiente cantidad. Nos preguntan cuál es el valor b, de modo que la probabilidad de que z sea menor o igual que b es 0,9. Buscamos el 0,9 en la tabla y el valor más cercano es este. De modo que dicho valor sería 1,28. b vale 1,28. Por lo tanto, b es igual a 1,28. Y como tenemos que b es igual a menos 5,5 partido por 1,2, también tenemos que a es igual a 5,5 más 1,2b, esto es 5,5 más 1,2 por 1,28, lo que nos da 7,036. Por lo tanto ya tenemos la respuesta. Este a es
7,036 y la respuesta va a ser hay que sacar una nota mayor o igual que 7,036. Pasamos al apartado G. Es una probabilidad condicional. Nos dicen, si una persona ha aprobado, calcular la probabilidad de que haya sido becado. Es decir, sabiendo que ha aprobado, pues nos preguntan la probabilidad de que haya sido becado. Es decir, probabilidad de ser becado sabiendo que ha aprobado. A ver, este problema se puede resolver directamente si uno piensa. Y un poco más lento se lo hace mecánicamente. Entonces voy a hacer los dos razonamientos, ¿vale? Pasamos al razonamiento mecánico. Sería la probabilidad de que x sea mayor o igual que ser becado 7,036, sabiendo que he probado que es la probabilidad de que x sea mayor o igual que 0,5. Y esto es la probabilidad de x mayor o igual que 7,036 intersección x mayor o igual que 0,5 entre la probabilidad de que x sea mayor o igual que 0,5. Esa intersección es la probabilidad de que x sea mayor o igual que 7,036. A ver, si tenemos el intervalo, aquí está el 5, aquí el 7,036. Un conjunto es este, los que sean mayores o iguales que 0,36. El otro es mayores o iguales que 5. La intersección es ser mayor o igual que 0,36. Por tanto, esto es la probabilidad de que x es mayor o igual que 7,036 entre la probabilidad de que x es mayor o igual que 0,5. Arriba pues sabemos que es el 0,1 porque así se ha definido el 7,036 con esta igualdad. Y abajo ya lo hemos calculado desde el principio del problema, esto es 0,6628. Y el resultado con 4 decimales sería 0,166. Lo que pasa es que el cuarto decimal es 0, con lo cual ya está. El siguiente apartado sería pensando un poco más. Pensando un poco más. Vamos a ver, con pensando un poco más me refiero al siguiente. Hemos utilizado, y está bien, que la probabilidad de estar becado es la probabilidad de que x sea mayor o igual que 7,036, porque ya lo teníamos del apartado F. La pregunta es, ¿y si no tuviéramos ese número, podríamos haber calculado igualmente todo? ¿Dónde hemos utilizado ese número? Lo hemos utilizado aquí, cuando hemos visto que la intersección son los x que es mayor o igual que 7,036. Entonces, pues lo que habría que hacer es calcular lo mismo, pero sin ese número. Tenemos que esto es la probabilidad de estar becado, intersección haber aprobado, entre la probabilidad de haber aprobado. ¿Qué tenemos que ver? Tenemos que ver que si tenemos el conjunto de los aprobados, pues que este conjunto es mayor que el de los becados. Hombre, en este problema es de sentido común, pero bueno, habría que verlo matemáticamente hablando. ¿Y eso cómo se podría ver? Pues muy fácil. Si cogemos la normal, los becados son los que están aquí.
¿Cuál es la probabilidad de probar? La probabilidad de probar es 0,6628. Eso está una normal donde la media está en 5,5. Aquí está el 5. La razón por la cual tenemos esto es porque los aprobados, efectivamente, que es el intervalo señalado en naranja, o sea, contienen los becados, porque esta probabilidad es 0,6628, que es mayor que el 0,1. Entonces ya tenemos que ese conjunto de arriba es el conjunto de los becados, ya que tenemos pues esta inclusión. Entonces eso sería entre la probabilidad de probado. La probabilidad de becado, por definición, es 0,1, el 10% superior. Los aprobados es 0,6628 y esto, igual que antes, nos da 0,166. ¿Cuándo no sería esto cierto? Pues cuando alguien pudiera ser becado habiendo suspendido. Pues por ejemplo, si fuesen becados el 80% de la gente que está por encima. Entonces ahí tendríamos lo contrario. Tendríamos que el conjunto de los becados contiene a los aprobados, en cuyo caso, pues la probabilidad de intersección sería la probabilidad de ser aprobado y nos daría 0,6628 entre 0,6628, que sería 1. Bueno, con esto ya hemos terminado este problema. Pasemos al siguiente. Para la grabación y después realizáis o planteáis el problema. Este problema es de la EBAU en Madrid del curso 2022-2023. Corrijamos. Bien, nos están diciendo que X, que es la variedad que tenemos, es una distribución normal, donde la media es 175 milímetros y la desviación típica 25,75 milímetros. Eso significa que en lo sucesivo lo más lógico es trabajar en milímetros. Entonces, si aquí tenemos 16 centímetros, serán 160 milímetros. Y lo mismo aquí, si aquí son 15 centímetros, serán 150 milímetros. Bien, empezamos a resolver. Apartado A. Bueno, nos dicen que una planta envasadora solo admite sardines de una longitud superior a 10 centímetros. Vale. Y nos dicen qué porcentaje de las sardinas capturadas cumplen esa propiedad. Es decir, nos preguntan por la probabilidad de que X sea mayor o igual que 16 centímetros. Pero ojo, estamos con milímetros, sería X mayor o igual que 160. Pues no es más que hacer un cálculo con normales. Esto sería, eso es la probabilidad de que X menos mu, que es 175, partido por sigma, que es 25,75, sea mayor o igual que 160 menos 175 entre 25,75. Y ahora ya es utilizar la calculadora. Es la probabilidad de que Z sea mayor o igual que menos 0,58. Bueno, es 0,5825, etcétera. Pero como normal vamos a calcular todo con dos decimales, pues ponemos el redondeo con dos decimales. Por la probabilidad del cambio de signo, esto es la probabilidad de que Z sea menor o igual que 0,58. Puedo borrar esto. Vamos a la tabla y entonces obtenemos lo siguiente. Si buscamos en la tabla la probabilidad de que Z sea menor o igual que 0,58, obtenemos que el valor es 0,7190. Por lo tanto, ponemos ese valor, 0,7190. Hagamos el apartado B. Nos piden hallar una longitud t, de modo que la probabilidad
de que t sea menor o igual que x menor o igual que 175, esto sea 0,18. Bien, hay varias formas de enfocar el problema y en ambas hay que observar una cosa importante, y es que este 175 es la media y eso puede significar las cosas. Eso se puede plantear de un modo más geométrico y también de un modo pues más mecánico. Voy a hacer antes el método geométrico. Con el método geométrico, si dibujamos la normal, el 175 está en el centro. Eso quiere decir que la probabilidad que hay a la derecha es 0,5. Por otra parte, la posición de la t nos indica que la probabilidad que hay entre medias es 0,18. Entonces, si queremos hallar esta probabilidad, lo que tenemos que hacer es restar 0,5 menos 0,18 y eso nos da 0,32. Así pues, tenemos que la probabilidad de que x sea menor o igual que t ha de ser 0,32. Ahora bien, esto también se puede hacer más mecánicamente. Si 0,18 es la probabilidad de que t menor o igual que x menor o igual que 175, podemos coger y poner esto como una desigualdad, y como una resta, probabilidad de que x menor o igual que 175 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que t. Con la observación geométrica eso se puede calcular muy fácilmente, porque si el máximo que hay en la normal es 175, eso quiere decir que la probabilidad de que x sea menor o igual que esto es la mitad, es 0,5. Bueno, si diese la casualidad de que no tenemos aquí un 175 sino otro número, podríamos poner aquí otro número y ya calcularlo normal y corriente pues con los métodos que ya conocemos. Quiero decir que este problema se podrá responder con cualquier número, aunque aquí no tuviésemos el 175, porque con esta igualdad ya se puede calcular. Y de hecho, si hiciésemos el cálculo de variable, pues ¿qué haríamos? El cambio de variable que haríamos, pues probabilidad de que x menos 175 partido por 25,75 menor o igual que 175 menos 175 partido por 25,75. Esto es la probabilidad de que z sea menor o igual que 0 y eso es 0,5. Entonces, aunque no haga falta calcularlo, si nos despistásemos o tuviéramos otro número diferente, lo podríamos calcular. Bien, sigamos. Entonces, de aquí llegamos a una a una igualdad. Aquí tenemos el 0,18 y aquí tenemos esto de aquí, que es 0,5 menos la probabilidad que x sea menor o igual que t. Despejando esto tenemos que la probabilidad que x sea menor o igual que t es 0,5 menos 0,18. Pasamos una cosa a la izquierda y la otra a la derecha, que nos da 0,32. Y tenemos lo mismo que el otro método. Ahora lo único que tenemos que calcular es esta t. Hagámoslo. A ver, nos dicen que la probabilidad de que x sea menor o igual que t es 0,32. Hacemos el cambio de variable. Eso es decir, la probabilidad de que x menos 175 partido por 25,75 sea menor o igual que t menos 175 partido por 25,75. Esto ha de ser igual a 0,32. Y esto ocurre si solo si la probabilidad de z menor o igual que b es igual a 0,32, donde b es igual a t menos 175 partido por 25,75. Si hacéis este cambio de variable,
lo suyo es poner esto también para explicarlo. Sigamos. Para calcular esta variable b, pon esto o poner con o lo que sea, ¿vale? Sigamos. Entonces, si la probabilidad que z sea menor o igual que b es 0,32, ahora resulta que este 0,32 no está en la tabla porque es menor que 0,5 y en la tabla están los que son mayores que 0,5. Lo único que podemos hacer es emplear las reglas para quitarlo. Entonces sea la regla 1 menos, ¿no? Cogemos que la probabilidad de que z sea mayor o igual que b, fijaos aquí no hay signos, es 1 menos 0,32, que es 0,68. Y ahora tenemos que la probabilidad de que z sea, entonces, pero que tenemos mayor o igual, con lo cual hacemos todo con menos 1, menor o igual que menos b es 0,68. Y ahora buscamos esto en la tabla. Pues nada, busquemos en la tabla el valor menos b igual a 0,68. Buscando lo tenemos aquí, es el más cercano, con lo cual sería 0,47. Entonces, menos b ha de ser 0,47. Por lo tanto, menos b es igual a 0,47, lo que significa que b es menos 0,47. Por otra parte, si tomamos esta igualdad, es decir que b es igual a t menos 175 partido por 25,75, entonces t ya sabemos que es igual a 175 más 25,75b. Y eso es igual a 175 más 25,75 por menos 0,47. Si calculamos esto en la calculadora, obtenemos, eso sería 162,89. Bueno, de hecho en la EBAU lo redondean como 163 milímetros, con lo cual ya tendríamos la segunda respuesta. Respuesta sería t es igual a 163 milímetros. Veamos ahora el apartado C. Bueno, con cierto rodeo en el enunciado, lo que nos piden es calcular la probabilidad de que en un lote de 10 sardinas haya al menos una de menos de 15 centímetros. Bien, vamos a verlo. Entonces, lo primero que hay que calcular es la probabilidad de que una sardina mida menos de 15 centímetros. Recordemos que, como dijimos al principio, hay que pasarlo a milímetros, con lo cual serían menor que 150 milímetros. Haciendo el cambio de variable, eso sería la probabilidad de que x menos 175 entre 25,75 sea menor o igual que 150 menos 175 entre 25,75, y esto es igual a la probabilidad de que z sea menor o igual, redondeando hasta los decimales, de menos 0,97. Como tenemos aquí un menos, pues lo convertimos en más haciendo el cambio normal, probabilidad de que z sea mayor o igual que 0,97. Y ahora aquí tenemos un mayor o igual, hacemos lo de siempre, 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,97. Y ahora buscamos este valor en la tabla. Vamos a buscar la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,97. Vamos a 0,9, buscamos el 7 y nos da que es 0,8340. Continuando,
Esto es 1 menos la probabilidad que acabamos de conseguir, 0,8340, y esto nos da 0,166. Por lo tanto, esta probabilidad de 0,166 es la probabilidad que una sardina sea de una longitud menor o igual que 150, o lo que es lo mismo, de como lo llaman en el enunciado, de que sea una sardina pequeña. Nuevamente el problema se puede resolver de dos maneras, una más rápida, en la que hay que estar un poco más avezado, y la otra más mecánica. La más mecánica es la que ya estáis acostumbrados a pensar, y es que tenemos un lote de 10 sardinas y nos piden por una probabilidad de que al menos una de ellas sea pequeña. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos una binomial, vamos a llamar la variable y para que no se confunda por la x, una binomial donde de 10 sardinas y donde la probabilidad de que sea pequeña es 166. Y nos están preguntando por la probabilidad de que en el lote de 10 al menos haya una que sea pequeña, o sea, la probabilidad de que y sea mayor o igual que 1. Y eso es 1 menos la probabilidad de 0, y eso se puede hacer pues 1 con la fórmula. Bueno, en este caso la fórmula es directamente, si aquí P es esto, 1 menos P, que es Q, es lo que hemos calculado antes, 0,834, con lo cual sería 0,834 elevado a 10. También se va a poner con la formulita 10 sobre 0 por 0,166 elevado a 0 por 0,834 elevado a 10. Y esto es directamente, pero es mejor poner directamente esto. Y metiendo esto en la calculadora sería 1 menos 0,1628, lo que nos da 0,8372. Y el método más rápido sería directamente hacerlo desde el principio. A ver, la probabilidad de que al menos una sea pequeña es 1 menos la probabilidad de que todas sean grandes. Y eso sería 1 menos la probabilidad de que sea más grande, que es 1 menos esto, ya no me cabe. La probabilidad de que todas sean grandes sería el 0,834 elevado a 10. Y nos tendría que dar esto de aquí. Con lo cual ya tendríamos resuelto. No me cabe ya, pero bueno, el resultado sería lo dicho. El resultado sería la probabilidad, habría que escribir la probabilidad de que una sardina de que una se devuelva es de 0,8372. Bueno, lo borro para poner resultado. Resultado, la probabilidad de que al menos una sardina sea devuelta es de 0,8372. Y ahí se habríamos terminado. Para la grabación, leed bien el enunciado y ya después lo recomendable es plantearlo o resolverlo y ya por último podéis escuchar la corrección. Corrijamos. Tenemos una distribución normal de media 500 y desviación típica desconocida que llamamos como sigma. En el apartado A nos piden hallar esa sigma, sabiendo que el 72% de los caballos pesan más de 460 kilos. Bien, si la variable x es el peso, lo que estamos diciendo es que la probabilidad de que x sea mayor o igual que 460 es precisamente 0,72, que es el 72%. Y aquí aparecerá la sigma cuando hagamos un cambio de variable, porque esto significa que la probabilidad de que x menos 500 partido por sigma sea mayor o igual que
460 menos 500 partido por sigma, esto ha de ser 0,72. Y esto es la variable z, y a esto le podemos llamar b. De modo que lo que tendríamos es que la probabilidad de que z sea mayor o igual que b es 0,72. Si estamos en la pizarra nos basta con haber puesto la b aquí. Pero si tuviéramos que escribirlo, diríamos donde b es igual a 460 menos 500 partido por sigma, que vale menos 40 partido por sigma. Bueno, pues calculemos b. Calculemos b. Entonces, si la prueba de que z mayor o igual que b es 0,72. A ver, esto ya es mayor que 0,5, con lo cual no va a haber que hacer ningún 1 menos tal. Pero aquí tenemos un mayor o igual que y nos interesa un menor o igual que. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo que hacemos es que la probabilidad de que z sea menor o igual que menos b es 0,72. Y ahora ya buscamos el menos b en la tabla. Buscamos un valor b, de modo que la probabilidad de que z sea menor o igual que menos b sea 0,72. Así pues, buscamos el 0,72, que el valor más cercano sería este, y eso es 0,58. De modo que lo que tenemos es que menos b ha de ser 0,58. Por lo tanto, menos b es igual a 0,58, lo que significa que b es menos 0,58. Y ahora ya tenemos esto de aquí, puesto que menos 0,58, que es b, eso es igual a menos 40 partido por sigma. Entonces, pasando la sigma al otro lado, menos 0,58 sigma es igual a menos 40. Por lo tanto, sigma es igual a menos 40 partido por menos 0,58. Y eso nos da 68,97 si redondeamos a dos decimales. Bueno, pues entonces ya tenemos la sigma. Ya tendríamos que sigma es igual a 68,97. Vamos al apartado B. Calcular el valor de C tal que el 40% de los caballos pesen entre 500 menos C y 500 más C kilos. Tenemos entonces que la probabilidad de que un caballo pese entre 500 menos C y 500 más C ha de ser 0,4. Bien, aquí hay varias formas de resolverlo. La mecánica funciona bastante bien, pero también una un poco más geométrica. Empecemos con la mecánica. Eso significa, haciendo un cambio de variable, que la probabilidad de que 500 menos c menos 500 partido por sigma, que ya sabemos lo que es, 68,97, menor o igual que x menos 500 partido por 68,97, y es menor o igual que 500 más c menos 500 partido por 68,97, esto ha de ser 0,4. Y ahora ya sabemos que esto es z. Entonces, haciendo el cálculo, lo que tenemos es que menos c partido por 68,97 menor o igual que z menor o igual que c partido por 68,97. Bueno, pues esta probabilidad es 0,4. Si queremos ahorrarnos tinta de hora de escribir, podemos llamarle a esto igual a A y esto igual a menos A. Eso se puede escribir así. Poniendo que A es igual a C partido por 68,97, tenemos que la probabilidad de que menos A menor o igual que Z menor o igual que A tiene que ser igual a 0,4.
Y con esto podemos continuar, porque eso significa que la probabilidad de que z menor o igual que a menos la probabilidad que z sea menor o igual que menos a ha de ser 0,4. Ahora bien, ¿esto cuánto vale? Esto es la probabilidad de que z sea mayor o igual que a. Y esto es 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que a. Entonces, ¿qué tenemos? Que la probabilidad de que z sea menor o igual que a menos 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que a. Esto es 0,4. Me falta un paréntesis aquí. Y eso significa que la probabilidad de que z sea menor o igual que a menos 1 más la probabilidad de que z sea menor o igual que a. Esto ha de ser 0,4. Luego, dos veces la probabilidad de que z sea menor o igual que a menos 1 que ha de ser igual a 0,4. Siguiendo, vamos a... Entonces, despejando esto, tendríamos que dos veces la probabilidad de que z sea menor o igual que a es igual a 0,4 más 1, que es 1,4. Luego la probabilidad de que z sea menor o igual que a es 0,7. Y con esto podemos buscar a en la tabla. Calculamos a de modo que la probabilidad de que z sea menor o igual que a es 0,7. Y aquí tenemos que el lugar más cercano a 0,7 es este. Realmente está en el centro. Y yo personalmente buscaría más el lugar intermedio o interpolaría. Pero bueno, en la EBAU coge más cercano. Pues hacemos lo de la EBAU. Entonces a es igual a 0,52. Por tanto, a es igual a 0,52. Y ya con esto podemos despejar c. Entonces, como a es como 0,52, que es a, eso es igual a c partido por 68,97, entonces c es igual a 68,97 multiplicado por 0,52. Y eso nos da 35,86. De modo que c sería 35,86. Bien, ¿cuál sería el método un poco más geométrico? Vamos a aprovechar el poco espacio que nos queda. A ver, igualmente habría que calcular y partir de que z está de menos a y a. Entonces, haciendo eso, pues que tenemos aquí menos a y aquí a. Entonces, pues si eso es 0,4, la mitad está en cada uno, 0,2 y 0,2. Entonces, ¿cuándo sean los bordes? Pues si aquí está la mitad, que es 0,5. Aquí, por ejemplo, estaría 0,5 menos 0,2, que es 0,3. Y automáticamente podremos hacer con este dibujo, sumando 0,3 más 0,2 más 0,2, que a es el valor de modo que la probabilidad de que z sea menor o igual que a vale 0,7. En este caso ahorramos unos cuantos pasos. Nos hemos ahorrado concretamente todo esto. Para la grabación, leed bien el enunciado y ya después lo recomendable es plantearlo o resolverlo y ya por último podéis escuchar la corrección. Corrijamos. X sería el peso de los burros, ¿no? Y X se distribuye como una normal mu sigma que desconocemos. Entonces, en el apartado A nos piden calcular mu y sigma, diciéndonos los datos. El primero, que se deduce de esta frase, es que la probabilidad de que X, o sea, el peso, sea mayor o igual que 350 kilos es 0,7, que es el 70%. Y el segundo dato, que se deduce de esa otra frase,
es que la probabilidad de que el peso sea menor o igual que 370 kilos es 0,6. Bien, luego, igual que antes, aparecerá mu y sigma como un cambio de variable. Entonces tenemos que la probabilidad de que x menos mu partido por sigma sea mayor o igual que 350 menos mu partido por sigma, eso es 0,7. Y que la probabilidad de que x menos mu partido por sigma sea menor o igual que 360 menos mu partido por sigma, esto es 0,6. Naturalmente, esto es z, esto es z, y esto lo vamos a llamar a, por ejemplo, y esto b. En la pizarra o con palabras ya sabemos cuál es a y cuál es b, pero si lo escribimos, lo suyo sería decirlo de este modo. Entonces, la probabilidad de que z sea mayor o igual que a es 0,7, donde a es igual a 350 menos mu partido por sigma. Y la probabilidad de que z sea menor o igual que b es 0,6, donde b es igual a 370 menos mu partido por sigma. Bien, sigamos. Entonces vamos a calcular a y b. Lo que tenemos es que la probabilidad de que z sea mayor o igual que a es 0,7 y que la probabilidad de que z sea menor o igual que b es 0,6. Aquí tenemos que un 0,7 que no hay que cambiar porque es mayor que 0,5 y lo mismo ocurre con el 0,6. Aquí tenemos un menor o igual que no hay que cambiar, la segunda frase es correcta y eso hay que cambiarlo. Y lo cambiamos con el cambio de signo. La probabilidad de que z sea menor o igual que menos a es 0,7. Y ahora buscamos estos dos valores en la tabla. Necesitamos calcular a y b de modo que la probabilidad de que z sea menor o igual que menos a sea 0,7 y la probabilidad de que z sea menor o igual que b sea 0,6. En el primer caso tenemos que buscar 0,7 y el más cercano es este dato. Está casi en el medio, pero como en la EBAU redondean, pues aquí también redondeamos. Y con esto obtendríamos que menos a vale 0,52. Para la b, el valor más cercano sería a 0,6 es este. De modo que tendríamos que b será igual a 0,25. Por lo tanto, hemos obtenido que menos a es igual a 0,52 y que b es igual a 0,25. Bueno, esto es lo mismo que decir que a es igual a menos 0,52. Y con esto ya tenemos todo, porque esto es igual a menos 0,52 y eso es igual a 0,25. Y ahora es cuestión de despejar. 350 menos mu partido por sigma es igual a menos 0,52. Es lo mismo que decir, despejando 350, que 350 es igual a mu menos 0,52 sigma. Y eso es una ecuación. 370 menos mu partido por sigma, decir que es igual a 0,25, equivale a decir, despejando el 370, que esto es igual a mu más 0,25 sigma. Y ya tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Ahora se trata únicamente de despejar sigma y mu, lo cual es muy fácil, porque por ejemplo, por reducción, tenemos que menos 350 es igual a menos mu más 0,52 sigma y que 370 es igual a mu más 0,25 sigma. De modo que 20 es igual a 0,77 sigma. Y así sigma es igual a 20 entre 0,77, lo que nos da 25,974. Sustituyendo, por ejemplo, aquí la mu, tenemos que
mu es igual a 350 más 0,52 sigma, esto es 350 más 0,52 por 25,974, y esto nos da 363,506. De modo que ya tenemos el resultado, y es que mu es igual a 363,506 y sigma es igual a 25,974. Nos queda apartado B, que es muy sencillo. Tenemos 5.000 burros y hay que hacer una estimación. Para hacer esta estimación, lo primero que hacemos es calcular la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que un burro pese entre 350 kilos y 370 kilos? Bueno, pues sería la probabilidad de que x sea menor o igual que 370 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que 350. Y resulta, bueno, lo que se hace con la z se puede hacer con la x tranquilamente. Y entonces, pues resulta que esto lo tenemos calculado ya, prácticamente. Porque este dato ya lo tenemos, eso es 0,6, mientras que este lo que tenemos es con mayor o igual. Pues nada, esto es 1 menos la probabilidad de que x sea mayor o igual que 350. Y ahora sí que podemos calcularlo, porque esto es 0,6 menos, y esto de aquí es 1 menos 0,7, como tenemos aquí. De modo que sería menos 1 menos 0,7, que es 0,6 menos 0,3, y esto vale 0,3. Y ya está. Entonces, ahora como lo estimamos, pues vamos a ver. Si tenemos 5.000 burros y x minúscula sería el número de burros que hay, pues aproximadamente eso es 0,3. Por lo tanto, x sería los 5.000 por 0,3, es decir, 1.500 burros. El resultado sería, hay aproximadamente 1.500 burros. Y con esto hemos terminado este problema. Bien, para la grabación, leed bien el enunciado, después plantearlo, que en este caso es muy fácil, o resolverlo, y corregimos. Bueno, aquí la corrección es muy sencilla. Vamos a ver, tenemos una normal, y resulta que nos piden calcular la mu, pero nos dicen que la mitad de los osos pesa más de 250 kilos. ¿Y dónde está la mitad? Pues resulta que siempre en la mu, la mitad tenemos, a la derecha tenemos 0,5 y a la izquierda tenemos 0,5. De modo que si la mitad pesa más de 250 kilos, es que mu es 250. Y ya hemos terminado.